Estética y arte. La palabra estética significa término filosófico relacionado con el arte, con la apariencia o la belleza. Es muy interesante notar que la palabra estética lleva el término filosófico. ¿Y qué es filosofía? Filosofía viene del griego de dos palabras. Philos significa amor y sofía significa sabiduría. Esto es que filosofía es amor a la sabiduría. Si queremos adentrarnos en un término muy importante que en la palabra de Dios nos va a enseñar lo maravilloso y creativo que es Dios cuando creó al ser humano. Filosofía viene del griego de dos palabras. Philos significa amor y sofía significa sabiduría. Esto es que filosofía es amor a la sabiduría. Estética, término filosófico relacionado con el arte, con la apariencia y la belleza. En Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí deseo enfatizar en algo muy importante. Y creó Dios al hombre a su imagen. Por eso, ¿verdad? El tema de esta enseñanza es estética y arte. Porque la creación de nosotros, los seres humanos, bueno, toda la creación en sí, tiene estética y tiene arte. Y fíjate lo importante, ¿cuál es la imagen de Dios? De acuerdo al Evangelio de San Juan, lo voy a leer el capítulo 1 y varios versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí quiero mencionar algo bien importante, porque yo creo que nosotros estamos creados a imagen de Dios. ¿Y cuál es esa imagen? ¿Cuál es nuestra imagen? ¿Qué es lo que nosotros reflejamos? Mira lo que dice en el verso 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios estaba en el principio, porque Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, pero los podemos ver en su función para poderlos entender. Si queremos ver a Dios, Dios se manifestó como Jesucristo. Así es como Él es y nosotros somos. Nosotros somos hechos a imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Jesucristo. Muy interesante. Por eso somos creados con estética y con arte. En Génesis 2:7, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre y la mujer somos seres vivientes.
somos creación de Dios. Muy interesante, fíjate, del polvo, de la tierra, del barro, Dios forma al hombre y le da aliento de vida, le da espíritu y lo hace un ser viviente. En Génesis 2:21, entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Podemos entender bien claro, ¿verdad? Esto pareciera como algo muy fantástico, ¿no? Pero así es, mira. O lo creemos o no lo creemos, porque tenemos el albedrío de creer la palabra de Dios o no creerla. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, en nosotros se vuelve espíritus de vida y nos abre esa dimensión de la fe. Y para el que cree, todo le es posible. Dios hizo a la mujer de una costilla de Adán, algo como que no puede ser realista de una manera, pues, no sé, o sea, tenemos que creer para poder ver cuando Dios nos manifiesta su bendición. En Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí es donde viene otra vez a manifestarse el propósito de Dios. Dios nos ha creado con estética, con arte peculiar, un diseño especial, magnífico. A cada uno nos ha hecho individualmente, nos ha creado para una función y un propósito. Y cuando nosotros encomendamos a Jehová nuestras obras, o sea, lo que estamos haciendo, porque si lo vemos desde ese punto, fíjate, si Dios nos creó a su imagen, la imagen de Dios es Jesucristo, es Jesús. Lo que nosotros hacemos cuando hemos recibido, claro, cuando hemos recibido a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Si no hemos recibido a Jesús como el Señor de nuestras vidas, no hemos nacido de nuevo. Somos creación de Dios. Pero para ser hijos o hijas de Dios, tenemos que recibir a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Reconocer que hemos pecado, pedir perdón, arrepentirnos, pedir perdón y recibir la vida eterna. Entonces pasamos a la otra fase, porque en el principio Dios nos hizo a su imagen y a imagen de Dios nos hizo, pero vino la caída, vino la desobediencia. Y el otro día escuchaba, ¿verdad? Que hay muchos pensamientos, muchas maneras de ver las cosas. Y este personaje ahí en las plataformas de YouTube mencionaba, y luego me di cuenta, pues claro, que tiene otro concepto, que era inconcebible que una serpiente viniera y echara a perder el plan de Dios. ¿Cómo es posible? O sea que no lo capta como Dios lo puso, porque Dios lo hizo con estética y hizo el libre albedrío, hizo la oportunidad de obedecer a Dios o no obedecerlo. Cuando nosotros entendemos eso, de que tenemos ese libre albedrío de yo deseo obedecer a Dios, o yo puedo y no obedezco a Dios. Entonces,
cuando nosotros obedecemos a Dios, se abre una avenida de bendiciones. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, se abre una avenida de maldiciones, porque estamos siguiendo en contra del propósito de Dios. Por eso Dios hizo que ya lo había planeado, ¿verdad? Que Jesús viniera, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, fíjate, las cosas de Dios tienen sentido, tienen propósito. Pero cuando nosotros no lo entendemos porque nos hemos bloqueado a conceptos, a teorías, a filosofías que no están basadas en la palabra de Dios, pues no se nos va a hacer claro, está borroso. Por eso necesitamos que Dios abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y así empezamos nosotros a ver muchas cosas. Entonces, cuando estamos haciendo algo y lo encomendamos a Dios, créemelo, es algo fantástico. Te trae paz, tus pensamientos se afirman. ¿Por qué? Porque entramos en el propósito de Dios, entramos en el diseño de Dios, entramos en la estética, en el arte que Dios puso para crearte a ti y crearme a mí. En Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Esta palabra de Dios es básica y nos lleva a controversias, a diálogos a veces encontrados, porque Dios nos ha creado. No somos creación de algo que no se puede ni explicar, como lo tratan de explicar los que creen en la evolución, que en realidad no es ni siquiera una teoría, lo que es una religión. Eso es lo que es evolución. Una religión que el único propósito es contradecir que Dios creó las cosas, y ellos creen que vino de algo que no lo pueden explicar. Pero déjame decirte, si tú quieres entender evolución, tienes que recibir a Jesús y te vas a dar cuenta que Él es el creador de todas las cosas. De aquí nace un concepto muy importante. Este salmo nos está mencionando que Dios forma la vida en una persona desde el vientre de la madre. Esto quiere decir que desde dentro de la madre, donde está ya esa fecundación del óvulo y del espermatozoide, porque se necesita un hombre, se necesita una mujer, se necesita un varón, se necesita una hembra para poder que ese plan de Dios, ese diseño, ese propósito de Dios se cumpla de acuerdo a lo que Dios ha estipulado, lo que Él ha dicho en la estética y en el arte de la creación. Se necesita varón y hembra para poder crear la vida, y desde dentro de la madre ya está la vida. Te alabaré, dice, formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Por eso aquí trae mucha controversia. Si nosotros tenemos respeto, temor de Dios, ¿qué quiere decir temor de Dios? Que lo reconocemos, que hay un ser supremo, que hay un Dios omnipotente, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. No te salgas todavía, no te salgas todavía, espérate, sigue escuchando. Yo sé que a lo mejor esto te está redarguyendo, porque has aprendido quizá otras cosas, pero eso es lo que
existe, Dios es real, yo lo conozco. A mí se me ha manifestado de una manera clara y visible. Y lo amo. Y Él me libertó a mí, rompió las cadenas del pecado y de la muerte que me ataban. El diablo me había hecho creer que yo iba a morir siendo un alcohólico, como murió mi padre siendo un alcohólico. Y había una maldición en mi vida, pero la gracia de Dios me alcanzó. Y hoy estoy aquí. Y a través de este canal te comparto con el deseo de sembrar una semilla en tus pensamientos. Pero yo sé que es difícil, yo lo entiendo, que es muy difícil porque a veces nos hemos creado conceptos que rechazan la verdad y aceptamos ciertos conceptos que están basados en mentira y que no se pueden ni comprobar. Y quizá ahorita tienes ganas de salirte de este canal, pero pues si te sales, pues bueno, ni modo, no podemos hacer. Pero si continúas, déjame decirte algo, que la vida la ha creado Dios y Satanás quiere eliminar, quiere destruir, y él pide sacrificios y pide muchas cosas. Pero bueno, no voy a adentrar en esto, siento que no es correcto ahorita en este momento, pero solamente te pido que recapacites si es correcto tener, si hemos sido un varón y hembra y se ha fecundado una vida, si es correcto proceder al aborto, al asesinato. Nos quejamos que en las guerras muere mucha gente, pero en los abortos mueren millones. Las estadísticas nos dicen solamente en México, fíjate, en México, en el país que supuestamente, ¿verdad? Yo vivo aquí en México, y en el 2022, 750,000 abortos fueron ejecutados y muchos son no sé. Dios te bendiga, ¿verdad? Dios te bendiga. Quizá has aprendido a pensar de otra manera y está bien, respeto tu manera de pensar, pero respetamos esa vida que podría ser alguien especial porque ha sido creado por Dios con un plan, con un propósito, y nosotros decidimos si ese diseño, si esa creación hermosa, preciosa, la paramos, la detenemos. No sé, solamente piénsalo. Es un concepto difícil de entender, pero si creemos que Dios creó las cosas, debemos creer que Dios crea la vida dentro del vientre de la madre. En Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. En este pasaje, pero como que se está alargando mucho este video, pero bueno, hay algo aquí que me llamó mucho la atención, y aún al impío para el día malo. Así pareciese como que este pasaje bíblico nos está diciendo que Dios hace a los malos y que Dios hace a los buenos, pero no es así, mira. O sea, Dios hace todas las cosas, ¿verdad? Con diseño, con estética, con propósito, por una razón. Y existe un día malo. ¿Para quién es ese día malo? Para el que decide hacer lo malo. Hay un día bueno. ¿Para quién es ese día bueno? Para el que decide, para la persona que decide hacer lo bueno. No es que Dios haga, es como algunos piensan que Judas Iscariote, el que traicionó
a Jesús piensan que Dios lo hizo especial para que traicionara a Jesús. Y esa fue una opción. O sea, Judas decidió, ya desde el principio, él era el tesorero de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, y ya robaba. O sea que ya tenía una ambición, una codicia por el dinero. Y en esa manera nos vamos como desarrollando en qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer lo bueno. Vamos a ser personas honradas, respetuosas. Queremos hacer lo malo, pues vamos a ser personas traicioneras, codiciosas, mentirosas, ventajosas. Y hay un día malo, o sea, hay una consecuencia. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre, y yo le agrego, la mujer, siembre, eso va a cosechar. Observemos esta imagen muy interesante. Me gusta poner imágenes porque nos da la oportunidad de imaginarnos, de pensar y de poder sacar conclusiones. Observa la imagen. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aquí hay dos características muy importantes. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero tiene que haber conforme a qué? Al propósito que Dios nos ha llamado. O sea que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, las cosas van a salir de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestras vidas y para cada una de nuestras cosas. Por eso, y así, podemos ver que el propósito de Dios va a ser desarrollado en los que han sido llamados, y todas las cosas nos van a salir bien. Va, ¿verdad? Parece como, ¿será cierto eso? A mí como que las cosas a veces no me salen mal. No me salen bien o no me salen mal, no sé. Lo que dice la palabra es que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es una verdad. Pero tenemos que estar conforme al propósito por el cual Dios nos llamó. Es muy importante saber por qué existimos, para qué estamos aquí. Muy importante entenderlo y buscarlo. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muy importante notar, Dios nos llamó ¿a qué? A un llamamiento santo, o sea, a vivir una vida justa en obediencia a la palabra de Dios, no conforme a mis obras, porque ahí es donde queremos que Dios actúe, pero de acuerdo a como yo creo que Dios debe actuar, de acuerdo a mis propósitos, de acuerdo a mis obras. Así yo quiero que Dios actúe, y no es así. Dios se va a manifestar en nuestras vidas cuando estamos en el propósito de Dios. ¿Tiene sentido esto? ¿Tendrá sentido? Que nosotros queremos que Dios sea parte de nuestras vidas cuando Dios quiere que nosotros seamos parte del diseño, del propósito, de la estética, esa creación magnífica. Estética, término filosófico relacionado con el arte, con la apariencia
y con la belleza. O sea que Dios nos ha creado con estética, con belleza, con propósito, con diseño. Algo maravilloso. Entonces, tenemos que estar en ese propósito. Esa es la clave para poder tener éxito. Ahora yo le he dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú me creaste así como soy. Y te digo a ti también, amigo, amiga, hermana, hermano que me escuchas, Dios te ha creado así como eres. Especial, hermosa, hermoso, diseño único, peculiar. Así te ha creado Dios, así me ha creado Dios. Maravilloso. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperar en aquello para que la envíe. Dios dice que su palabra va y regresa con el propósito con el cual Él la envió. O sea que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y va de acuerdo al propósito de Dios, lo que se siembre va a traer fruto. Por eso hay trabajo misionero, hay trabajo evangelístico, pastores, proclamando, anunciando la palabra de Dios en obediencia al propósito de Dios. Y lo que sembramos, a veces no se ve el fruto. Yo lo he visto. Hemos trabajado arduamente. Muchos siervos, muchas siervas trabajan arduamente sembrando la palabra de Dios en diferentes corazones, en diferentes lugares. Se va y se siembra la palabra de Dios. Y a veces, aparentemente, no podemos ver el fruto. Pero la promesa es, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que va a ser el trabajo. En su tiempo, recuerda que Dios sabe los momentos, los tiempos, las sazones. Y cuando suceda, sucederá. Mi trabajo, tu trabajo, si te identificas como alguien cristiano, cristiana, alguien que proclama, que anuncia el Evangelio, es de ir y sembrar, anunciar, y Dios dará el crecimiento. Llegamos a la conclusión, ¿verdad? Estética, término filosófico relacionado con el arte, con la apariencia a la belleza. En número 2, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo carne. Nosotros, los cristianos, las cristianas, tenemos la mente de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, estamos hechos a imagen de Dios, así es que nosotros debemos ser como Jesús, como Jesucristo. Número 3, Génesis 1:22, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así es que el hombre y la mujer son hechos a imagen y semejanza de Dios. Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras, tus pensamientos serán afirmados. Tus obras las encomiendas a Dios, tus pensamientos, tu manera de pensar va a tener paz, va a tener organización, va a tener propósito, va a tener sentido. Número 5, Salmo 132:13.
porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Respetemos la vida, respetemos el propósito de Dios. Alguien respetó mi vida, por eso estoy aquí. Alguien respetó mi vida, tu vida, si me estás escuchando. Alguien tuvo temor de Dios. Wow, difícil de entenderlo. Necesitamos tener respeto al plan de Dios. No seamos piedra de tropiezo para nadie, porque las consecuencias, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Respetemos a Dios, respetemos la vida dentro del vientre de la madre. Seamos responsables de nuestros hechos. Número 6, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos van a salir bien. Créemelo. A veces tenemos errores, a veces tenemos fracasos. Pero si nosotros encomendamos esas obras, esos fracasos, esos éxitos, agradecemos, nos ponemos en las manos de Dios, van a ayudar, va a haber un cambio. Dios empieza a actuar y yo voy a tener paz. Mis pensamientos van a estar organizados porque estoy siendo hacedor del propósito de Dios en mi vida. ¿Cómo podemos saber el propósito de Dios en nuestras vidas? Te recomiendo algo. ¿Tú quieres ser grande? ¿Tú quieres ser alguien importante en el reino de Dios? Conviértete en un servidor, en una servidora, en alguien que ayuda, alguien que agrega, alguien que se envuelve sirviendo, ayudando a otras personas. Y ahí, en ese servicio, porque a Jesús le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? El que sirve. Es más, Jesús dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir, a ayudar, a ser útil, para que el propósito de Dios pueda fluir. Gracias, suscríbete, hemos llegado al final, que Dios te bendiga mucho. Recuerda que tú has sido creado con diseño, con propósito, estética y arte. Bendiciones.